3:39. Gracias por seguir conectados con nosotros en sintonía de Es Cuestión de Ley. Como se los anuncié antes de irnos al cambio, Jembel Chifundo, candidata a diputada por el Circuito 3-1, por Cambio Democrático, está aquí con nosotros hoy. Qué gusto tenerla. ¿Cómo está? Feliz tarde. Feliz tarde a todos los oyentes. Gracias, muchísimas gracias, Egna, por permitirme este espacio. Me encanta cada espacio en el que puedo estar para poder visibilizar mi participación política, que es una participación política que es Sí. histórica, incluso es inédita, y creo que estos espacios se hacen realmente necesarios para poder evidenciar que estamos como haciendo esta es una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer política que realmente apela a llegar a las comunidades y sobre todo a hacer una candidatura representativa de las voces que históricamente hemos sido dejadas atrás. Así es. Jembel, acá tiene hasta un admirador usted. ¿En serio? Muy guapa, muy guapa. Acá me dicen, acá esto me pasaron ese dato y digo, bueno, vamos a decírselo, vamos a Ay, decírselo. gracias, gracias. Propuestas de cambios para Colón. Entiendo que Jembel se está enfocando en que se le dé mayor oportunidad a las personas con discapacidad. Pero yo quiero empezar primero, Jembel, preguntándote, ¿qué te motivó? ¿Por qué desde la asamblea? ¿Por qué crees que esos cambios se pueden hacer si tienes un escaño en la asamblea? Yo creo que realmente hemos tenido un gobierno inoperante y eso es evidencia de lo que ha pasado en los últimos 5 años y que evidentemente la real fuerza para poder gestionar un cambio es desde la Asamblea Nacional de Diputados. Si bien es cierto, hay peldaños que hay que escalar. Cuando uno es consciente de sus capacidades, uno dice, bueno, es desde ahí que puedo gestionar cambios. Soy especialista en gestión de políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad y sus familiares. Y además de eso, tengo una larga trayectoria trabajando políticas públicas para otros países y teniendo espacio de participación a nivel regional, incluso a nivel global. Creo que es desde ahí porque todo parte de un proceso ley. La educación parte de un proceso ley, el acceso a la salud, el acceso a una participación social, incluso el acceso a la participación política, parte de un proyecto ley. Y desde ahí es donde se gestionan los cambios. Y creo también que tengo que volver a cómo ha sido como mi proceso de vida que me llevó a querer convertirme en diputada. Tengo que recordar hace 7 años atrás cuando me enfrenté a un policía y me dijo que si yo era discapacitada porque no me quedaba en mi casa. Creo que ahí es como vamos a hacer historia y a marcar un antes y un después y sobre todo adquiriendo esa conciencia de que, por ejemplo, en los tiempos de la colonización española, hubo mujeres y hombres afrodescendientes aguerridas que abrieron paso para que nosotros pudiéramos ir hacia el proceso del cimarronaje y la libertad. Por eso creo que mi participación es tan importante porque es desde ahí donde se puede visibilizar, por ejemplo, a las más de 300.000 personas con discapacidad que hemos sido desde siempre dejadas atrás. Hay muchas personas con discapacidad que hoy por hoy no están pudiendo acceder al pleno goce de sus derechos diciéndose cosas mínimas, como por ejemplo acceso a una silla de ruedas. Entonces, yo no lo veo netamente del tema de tener una discapacidad, sino también especializarme para hacer los cambios que se pueden hacer y que no solamente aterricen en Colón. Aunque mi primera profesión y mi primera bandera es ser colonense, creo que desde la Asamblea mi sola participación puede generar mucho ruido a nivel nacional y realmente hacer los cambios que desde tanto tiempo hemos demandado quienes vivimos en una condición de discapacidad. Y no solamente quienes tenemos la condición, sino quienes también tenemos familiares que tienen una condición de discapacidad. Y además de eso, creo que siempre vale la pena traer a mención el cuántas realidades caben en un solo cuerpo y junto a todas estas realidades cuántas formas de discriminación y exclusión. Yo no solo tengo una discapacidad, yo soy mujer, soy madre, soy joven, soy afrodescendiente y tengo un hijo y mi hijo tiene trastorno del espectro autista. Entonces, todas estas complejidades en el momento en que tú las llevas a otro plano, a visibilizar cómo se vive desde estos cuerpos las realidades, entonces empiezas a entender que tienes que gestionar políticas públicas con un enfoque interseccional, llámese todas estas realidades que pueden habitar en un solo cuerpo. Y también porque históricamente los rostros que han representado a Colón no han sido los mejores. Creo que es momento de hacer un contrapeso
y de llevar al nivel nacional, o sea, de hacer ese empuje para que entiendan que los colonenses somos gente aguerrida, gente de fortaleza, gente preparada, a la que simplemente se le han violentado sus derechos, porque quienes nos han representado en los espacios como tomadores de decisiones han abusado de la necesidad del pueblo. Y es por eso que desde ahí es que quiero hacerlo. Yembel, ¿cuáles serían tus prioridades? Porque sí, la provincia de Colón le urgen profundos cambios y tiene problemas serios en materia de seguridad, temas sociales importantes, como bien lo señalas tú, sobre todo el tema de esa falta de oportunidades, desempleo, entre otros. ¿En qué vas a priorizar cuando llegues a la asamblea? Porque seguro vas a llegar, porque Sí, como vamos a llegar. bien, exacto, hay que ser positivo. ¿En qué vas a priorizar em, Yo creo, para que los yo, 5 años te alcancen y vayas dejando, como dice uno, esas huellas, ¿no? Y esas yo creo que transformaciones y cambios. Yo creo que el colonense está pidiendo a gritos tres cosas: plata para su bolsillo, salud y además que se acabe la violencia. ¿Cuáles son estas tres propuestas que coloco sobre la mesa? Ujú, En el tema de salud, coloco sobre la mesa la ley de inicidad de salud porque coloca el enfoque de que el 64% de la población colonense se autorreconoce afrodescendiente. Quiere decir que tenemos que hacer estrategias focalizadas de crear centros de atención hacia la salud de manera integral. Porque hoy por hoy el colonense está sufriendo por la falta de voluntad política, porque no tenemos doctores, no tenemos hospitales y no tenemos centros de atención específica para nuestras necesidades. Entonces, si nosotros lo llevamos desde el enfoque de no discriminar y no violentar a la salud y saber que somos nosotros, la gente negra de Colón, quienes estamos sufriendo los procesos de la desigualdad, entonces tenemos que aterrizar en políticas públicas de salud integrales con enfoques étnico-raciales, porque son la gente negra de Colón la que está sufriendo. Esto llevaría a que se creen los centros de atención integral para urgencias oncológicas, diálisis y otras urgencias, porque al final vivir una situación de cáncer en Colón es complejo, Edna, porque tienes que pararte a las 4 de la mañana para poder ir a Panamá a que te atiendan a las 11 de la mañana. Y mm, o tienes que irte desde el día anterior a las 10 de la noche para que entonces te atiendan a las 7 y dormir en el auto o afuera. Eso es inhumano. sí. Eso lo está sufriendo la gente de Colón. Por otro lado, la propuesta que deseo realizar en el marco de disminuir la violencia, erradicar toda la forma de violencia y discriminación, creo que hay una ausencia de coliseos deportivos y de cultura, sobre todo porque a la gente de Colón nos han negado nuestra historia y por eso está esa falta de identidad cultural, que hoy por hoy ni siquiera nuestras niñas saben qué significan las trenzas o qué significa ser afrodescendiente, y esa falta de identidad cultural ha sido también la falta de la voluntad política para poder hacer. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a descentralizar los fondos, sobre todo en materia de cultura, para generar acciones para calmar el ocio, para acabar con el ocio que está teniendo la población. Tú ves, Egna, tú te tienes que ir al parque Calle Primera un día y ve a los Ujú. pelados que están cantando, que están haciendo calistenia, que están bailando, que son grandes poetas y no tienen ni siquiera dónde estar. Entonces, en este sentido, yo creo que sería prudente y es urgente crear la Dirección de Cultura dentro de los municipios para dejar de depender del Ministerio de Cultura y que digan, Así no, no hay es, fondos para las regionales. Entonces, que la excusa no sea el no hay, así sino que es. bien, la Dirección de Cultura, pero con fondos para poder ejecutar acciones para los colonenses. Egna, nosotros no tenemos ni siquiera un cine para ir. No tenemos nada, ningún lugar de esparcimiento en el que poder estar, no lo tenemos. Los coliseos deportivos, tantos deportistas buenos que Ujú. juegan flag football, que juegan fútbol, que juegan baloncesto, y tenemos, o sea, el estadio que se lleva construyendo desde hace mucho tiempo, y sobre todo no tenemos tampoco espacios para poder hacer incluso poesía. Yo soy poeta Exacto. Eres y apasionada no solamente de la poesía, sino también entiendo de la música, el tambor. O sea, imagínate todas esas cosas juntas, más esa tenacidad que tienes por llevar a cabo esos cambios profundos en tu provincia, porque eres oriunda de allí. O sea, nadie correcto. mejor que tú que reconoce
cuáles son esas necesidades urgentes de la Claro. provincia de Colón que puede rescatarse y que uno se pregunta, ha pasado tanto tiempo, han tenido la oportunidad muchos colonenses de allí y no han hecho nada. El tiempo se ha ido y no han hecho absolutamente nada por Yo, Colón. cre- yo creo que nosotros los colonenses, nosotros hemos tenido quizás resistencia hacia lo político, Egna. Incluso yo en algún momento dije, no quiero saber de política. Sí, Pero pasa que el precio de no involucrarse en la política es seguir siendo gobernado por incompetentes. Entonces yo puedo decir que no me gusta, pero al final quienes estamos pagando las consecuencias de una mala gestión pública somos nosotros. ¿Y qué pasa también? Que cuesta meterse en política, Egna, tengo que decírtelo, porque ujú, quienes han estado llegando a estos puestos no son precisamente quienes están más capacitados, sino quienes tienen quizás mayor recurso económico. así Y es. tenemos un sistema político que es clasista, que dice, ¿sabes qué? Tú que eres pobre y estás preparado, no puedes llegar, porque no es suficiente. Entonces uno tiene que ir contra la barrera y pelear también contra el clientelismo, que al final existe, porque creen que desde el momento que tú entras en la política es porque tú tienes un banco de dinero atrás. Y no es así. Nosotros estamos luchando con nuestros esfuerzos, con nuestros recursos y sobre todo con nuestras capacidades y la voluntad de poder gestionar cambio. Porque para nosotros la fórmula, tanto como para mi suplente, Ahmed Gardner, como para mí, es desplazar a los malos políticos, porque la política no es mala. Lo que ha sido malo son los malos políticos que nos han gobernado históricamente. Entonces, Colón, que es una provincia que tanto apuesta al Producto Interno Bruto por persona, ¿por qué hay tanta pobreza y tanta Sí, desigualdad? Y sobre todo, somos la provincia que tiene mayor cantidad de egresados universitarios a nivel nacional y todavía dicen que nosotros somos maleantes y todavía dicen que nosotros somos ladrones. Basta con eso. Colón hay un montón de gente preparada, de jóvenes que realmente están deseando oportunidades para poder decir, esto es lo que somos, pero no hay los sitios. Colón no es una provincia pobre, es una provincia de desigualdad donde ha habido muchos recursos para los corruptos, pero muy poco para la gente. Y tiene que existir esta voz disidente que hace la diferencia, que dice, basta ya porque esto tiene que cambiar. Y sobre todo también quienes están aspirando a otros puestos, no solamente diputados, sino a presidencia, tienen que adquirir el firme compromiso de hacer por la gente. O sea, yo no puedo querer estar en una posición como esta y querer servirme a mí misma. Entonces, por eso, en el momento, y te tengo que decir, en el momento en que decidí postularme, fue bien, yo sé que puedo ganar y sé que voy a ganar y sé que tengo que retar al sistema y enfrentarme a un sistema que está corrompido, pero tampoco es que iba a creer que la lucha iba a ser fácil. Yo he sufrido mucha violencia política y mucha gente que ha querido quitarme a mí, pero nada ni nadie puedo poner resistencia a alguien que es capaz de jugarse su vida por una causa. No se trata de lo que yo estoy construyendo hoy para hoy, ni de los $20 que te ofrecen. Se trata del claro. mundo que le estoy heredando a quienes siguen después. Y esa conciencia yo la adquiero justamente cuando adquiero la condición de discapacidad, porque hace 11 años yo caminaba y hoy ya no. ¿Qué mundo le estoy heredando a mi hijo? ¿Qué tanto estoy construyendo para quienes siguen después? 200 años después, yo no sé qué va a ser de la gente que yo amo. Entonces, tenemos una responsabilidad y sobre todo en el momento que decido postularme, también lo digo en el sentido de que, ¿sabes qué? Yo pensé incluso en la mirada de Cristo cuando iba a la cruz, que yo no creo que iba a caer, voy a tripiármelo, voy a morir en la cruz. No, sino que en algún momento dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero también cuando fui a postularme digo, ¿sabes qué, Jimber? Tú eres una mujer preparada, que sabe gestionar políticas Exacto. públicas, y lo ha hecho para múltiples países. Y aunque esta es tu cruz, porque tampoco es que agrade tanto, pero me lo voy a tripear, es, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, dejas en silencio e invisibilizas a todas las voces que tú representas. Así Y es. sea cual sea el resultado, ya mi candidatura está haciendo historia y una vez más se hace Exactamente. historia desde Colón. Estos son los verdaderos rostros colonenses. Muy bien, Jembel. Me encanta. Yo cuando le dije a mi asistente, por favor, quiero entrevistar a Jembel porque he estado revisando tus redes, dije, wow, realmente son pocas las personas que lo que te dicen te llegan, te transmiten algo, pocas. Y es grato escuchar a caras nuevas, es grato escuchar a personas que tienen realmente el convencimiento de lo que están diciendo, lo están diciendo porque de verdad lo sienten.
no porque es algo que le está diciendo el asesor que diga. Es grato escuchar eso. Y lo y escucho porque en lo ti, vivimos. porque lo vives. Mira, Exactamente. yo recuerdo cuando yo fui cuando tuve el accidente y tuve que ir a la universidad. Aquí en Colón no había una sola universidad en la que yo pudiese seguir mi carrera porque todas eran inaccesibles para sillas de ruedas. Y recuerdo a mi papá que a las 3:30 salía del trabajo, me iba a buscar a casa, me llevaba a Panamá con mi hijo, porque mi hijo daba clases conmigo teniendo 3 años en la universidad. O sea, me gradué Dios. de la universidad. La primera vez que fui a buscar trabajo, aun cuando me gradué con honores, la chica dijo, ay, estás perfecta para poderte colocar ropa en la percha y ayudarnos con el inventario. No. Yo creo que es, Wow. yo creo que es momento también de romper con ese estigma y con esa mirada hostil que hace que las personas afrodescendientes, las personas colonenses y sobre todo quienes vivimos en condición de discapacidad no podamos acceder a oportunidades. Por eso es que no es solamente un tema de convencer a los demás, sino que yo soy la primera que tengo que saber por qué lo estoy Por haciendo, supuesto. porque es un propósito de vida y yo abrazo mi propósito. El solamente llegar a la asamblea también va a ser complejo. O sea, llámeme idealista o sentimental, pero yo siento las cosas profundamente y no voy a cambiar mi manera de ser para poder Es que eres llegar. poeta, eres Claro. poeta. ¿Cómo no serlo, no? Entonces, Imagínate. esa profundidad realmente es lo que me hace incomodarme. Yo creo que no podemos dejar de incomodarnos. No podemos normalizar la basura en el piso, no podemos normalizar que no accedamos a empleo o decir, ¿sabes que las cosas son así? Eso nunca va a cambiar. No, tenemos que convencernos de que sí puede cambiar y que nosotros debemos ser los principales fiscalizadores porque también pasa que nuestra población quizás ha estado entorpecida porque tenemos acceso a la información, tenemos leyes que nos dan incluso acceso a la data, al presupuesto, a cómo se ha manejado, pero no estamos aplicando esas leyes. Entonces, por ejemplo, si yo hago el tema de la ley de transparencia y habeas data, que me permite cuestionar a las juntas Sí, comunales cómo están utilizando los fondos de ley de centralización, yo no necesito ser diputada para hacer eso. Ahora, todas estas cosas que yo sé, yo quiero que la comunidad lo sepa, porque Colón no lo van a cambiar solamente los gobernantes. Colón se cambia en la medida de que todos nos todos. involucremos y, no, Ujú. y gestionemos el cambio, porque la ruta por donde yo paso es la ruta por donde pasan todos. ¿Y por qué también a veces me gusta colocarlo desde el enfoque de la discapacidad? Porque cuando un plan, una ley o un proyecto da pie a que participen los que han sido más excluidos, entonces es un mundo que le va a funcionar a todos. Y Así ojo, es. porque para este 5 de mayo, 150.000 personas con discapacidad votan. Y Imagínate. qué, qué bueno que es desde Cambio Democrático que se está haciendo historia, pues, que es la primera mujer con discapacidad. Hay otro chico que está corriendo también para diputado que usa silla de Sí, ruedas, pero exacto. no es lo mismo ser mujer y Así tener es. una discapacidad y correr. Las complejidades son totalmente distintas. O sea, Quiero, entonces, quiero sí. precisamente, perdona, Jembel, preguntarte cuáles han sido esos mayores retos y desafíos con los cuales te has encontrado en esta decisión de tu vida, en este proyecto de vida que has decidido y cómo lo tomó tu familia. Y terminamos con eso. Me quedan unos minutos y te concedo precisamente también los micrófonos de este espacio para alentar a tus votantes de por qué consideras tú es importante que te den la oportunidad. Y con eso concluimos. Es importante que me den la oportunidad y que voten por mí, porque es momento de que Colón cambie su cara. Tenemos que renovar Colón y esta es la cara del cambio. Y sobre todo porque no voy a llegar a improvisar a la asamblea, ya yo tengo un plan establecido y que para que se cumpla, primeramente tengo que llegar. Ya hemos hecho incluso el análisis de leyes que existen y que tienen que pasar por modificaciones para que entonces puedan llegar a los colonienses. Por eso es importante, porque el plan que yo tengo no lo tienen los demás. Ahora, gane quien gane, aunque yo sé que voy a ganar, pero aún si Claro, no fuese así, Egna, yo me pongo a disposición porque yo estoy cansada de habitar en un Colón donde yo no encuentro oportunidades. Los mayores obstáculos que yo he tenido han sido precisamente un entorno inaccesible. Y sobre todo esa mirada capacitista que me infantiliza, que no ve mis capacidades y que ve primero mi silla de ruedas. Ha sido mm, romper contra eso. Y no podemos claro, negar que tenemos un sistema político que es machista,
que quiere invisibilizar la voz de la mujer y ¿sabes qué? Te pone, pero al final te utiliza y dice, no, esta no fue, esta es un bonito rostro y pinta bien para la accesibilidad y para la inclusión, pero no, 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 Mm, por ahí. Y sobre todo enfrentarme a un montón de personas que quizás querían la posición, pero ¿sabes qué? La junta directiva del partido y Rómulo dijeron, no, ella va a ser nuestra candidata. O sea, sea como wow. sea cuáles hayan sido los obstáculos, porque además de eso, Etna, o sea, no te puedo negar, esta es una posición que a veces muchas personas aspiran por un tema de poder, no por un tema de hacer. Y estar aquí también ha supuesto muchos conflictos para mí, muchos obstáculos, campañas sucias o escuchar versiones de mí que yo desconozco y cosas de mí que son mentiras. Eso es Wow. terrible, sobre todo cuando me ha costado Violencia, tanto violencia comunicar. política, Y, o violencia sea, política. me han inventado un montón de mentiras dentro y fuera de mi partido. Mm, Entonces, en este sentido, o sea, hay que empujar eso, pero ¿sabes qué? No me importa, hay que seguir haciéndolo. Mi familia, bueno, mi mamá en principio estaba un poco de, bueno, pero ella es de la que sale en el carro y dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar los votos. Mi papá está un poco más resistente porque era el tema de, ok. bueno, yo soy su única niña y mi familia estuvo pasando por procesos complejos porque dentro de mi círculo íntimo familiar tenemos un familiar que está pasando por cáncer. Mi Ok, abuela acababa de pasar por cáncer y eso es claro. difícil para la familia. Yo tenía miedo de que si viniera este contexto político, de repente no pudiesen afrontarlo porque quizás emocionalmente estaban un poquito No cabizbajos. estaban preparados, claro. Pero nosotros venimos de una familia aguerrida. Mi mamá y mi Fuerte. papá se pararon también en pie de guerra. Mi hermano, todos están parados en pie de guerra y dicen, si tú has vivido todo lo que has pasado, que sirva siempre para gestionarle oportunidades a los demás. Y Muy agradezco a bien. Dios por cada uno de los procesos y las pruebas que me ha puesto a tomar, porque precisamente eso es lo que alimenta mi voz, lo que alimenta mi discurso y mi gana de accionar por mi población. Excelente. Jembel, me quedo con ese mensaje profundo y con todo lo que nos has compartido en la tarde de hoy. El tiempo se nos fue. Vuelvo a reiterarte acá, me han dicho que si tuvieran la oportunidad de cambiarse de residencia y se cambiarían de residencia y votarían por ti, han quedado alucinando aquí contigo. Así que gracias, Jembel. Bienvenida siempre. Volveremos a conversar en otra oportunidad. Te cuidas. Gracias por el espacio, un abrazo. Gracias, un abrazo. 4:01 Bye. minutos, momento de irnos a un cambio. Al volver venimos con más. Usted no le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.